Muy buenos días, amados hermanos. Reciba un cordial saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciba en esta hora la gracia, el favor y la bendición de Dios. Gracias le damos al Señor por darnos la gracia. Permite una vez más su reino. Este es principio de semana. Es el día del Señor. Estamos delante del Señor. Saludo cordial a todos los hermanos en Cristo que nos ven a través de las redes sociales. Queremos bendecir su vida, su hogar, su familia, y queremos darle gracias a Dios también porque el Espíritu Santo está con nosotros para asistirnos y para también a toda verdad. Gracias le damos a Dios por su vida, por su hogar, por su familia. Allí en casa, preste atención a la palabra del Señor. Allí en casa, exclusivo para su edificación espiritual. Este tiempo es para Dios, para atesorar en su corazón, para que se alimente de la palabra del Señor. Jesús dijo que su palabra es espíritu y es vida. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. El diablo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Saludo especial a todos los hermanos de la Embajada del Reino en Barranca Bermeja. Bendecimos a todos los hermanos en Cristo a través de este medio. Le damos a Dios por su vida. Oramos para que siga adelante, para que persista, para que en el camino de salvación y de vida eterna. Quiero que allí en casa dedique este tiempo exclusivo para estar delante del Señor. Deje de hacer cosas adicionales y tome este tiempo en su casa para escuchar la palabra de Dios. Defina un lugar, un espacio, un tiempo determinado para escuchar la palabra del Señor y para ser edificado, para orar y para clamar al Señor. Gracias le damos a Dios, amado, por su vida. Quiero que allí en casa, por favor, cierre sus ojos y concéntrese y ore a Dios. Vamos a limpiarnos siempre. Hagamos una limpieza espiritual. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que somos de carne y hueso, que somos falibles, que somos débiles, y por esta razón necesitamos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado y pedirle perdón por nuestros errores y pecados. Así que por favor limpie su corazón, básicamente porque no conocemos el día ni la hora. Así que le damos gracias a Dios por su infinita bondad y su grande misericordia. Cierre sus ojitos allí, por favor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de Dios. Te damos gracias, dígaselo a Dios, te doy gracias por tu misericordia. Pido de todo corazón que me perdones por todos mis errores y pecados. Y yo decido también perdonar a todo aquel que me haya ofendido, todo aquel que me haya calumniado, que me haya hecho daño, que me haya hecho enojar, que me haya irritado, todo aquel que haya declarado palabras de maldición contra mí. Yo le pido, oh Dios, perdón, y también perdono de todo corazón a todo el que me haya hecho daño. Dígaselo a Dios: Señor, yo perdono y limpio mi corazón de todo resentimiento, rencores y odios. Dígale: Señor, ahora mismo, por favor, te pido que me laves. Lávame con la sangre del Cordero. Perdono a mis hermanos en la carne y en la sangre y en la fe. Perdono a mis vecinos. Perdono a toda persona que me haya hecho daño. Y te ruego, por favor, perdona mis errores y pecados. Dígaselo a Dios: lávame con tu sangre preciosa, Señor. Porque tu sangre es lo único que borra, que quita el pecado del mundo. El pecado me separa de ti. Te ruego que me laves porque quiero estar contigo. Límpiame totalmente con tu sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Límpiame, Señor. Te lo pido de todo corazón y te ruego que extiendas tu mano poderosa sobre toda mi familia y le bendiga. Dígaselo al Señor: estoy delante de tu presencia para pedir tu bendición para toda mi familia, para mis familiares,
para mis hermanos en Cristo, en la iglesia, a donde quiera que estén, para mis hermanos pastores, para mis hermanos líderes. Que tu gracia repose sobre cada uno de ellos. Dígaselo a Dios. Suple en todo lo que nosotros necesitemos. Aquí estamos, Señor, para que suplas nuestra más apremiante necesidad, la necesidad de tu palabra preciosa. Muchas gracias te damos, Señor, en este día. Te glorificamos, dígaselo a Dios, te alabamos, dígaselo a Dios. En nuestra familia alabamos al Rey que vive por los siglos de los siglos. En nuestra familia, en nuestra casa, adoramos a Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra. En nuestra casa adoramos a Jesucristo y al Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendecimos tu santísimo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Allí donde está, por favor, tome su Biblia. Tome su Biblia y ábrala en el último libro de la palabra del Señor, que es el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 1. Allí vamos a estudiar la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, y busque el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Preste especial atención, por favor, porque vamos a leer, vamos a estudiar acerca de la forma, acerca de la función, acerca de la imagen que tiene Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador hoy en día, en el presente. Dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice el apóstol Juan, amados, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu ese día, el día del Señor, el día domingo. Él estaba orando, estaba clamando, estaba orando por todo lo que estaba aconteciendo en su tiempo, todo lo que estaba aconteciendo contra la iglesia. Él estaba clamando a Dios. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Se refiere a Jesús. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Luego dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias te damos, Señor, por la revelación de tu preciosa palabra. Mire, amados, déjeme decirle que cuando nosotros permanecemos en el Señor, permanecemos mirando, escuchando, atendiendo, leyendo, estudiando los evangelios, y los evangelios nos modelan una imagen de Jesucristo, nos muestran la imagen del Señor como maestro, como el que tiene misericordia del ser humano, como el que le sana, como el que liberta, como aquel que viaja de un lado a otro, de aldea en aldea, llevando la palabra de Dios, transmitiendo el mensaje de salvación y de vida eterna. Lo vemos perseguido, lo vemos en el juicio que Dios hizo en él por el pecado, lo vemos en la cruz, y lo vemos también glorioso, bendecido, resucitado. Allí, oh Dios, te damos gracias porque tú pusiste en Cristo el pecado de nosotros. Y esa es la idea que nos transmiten los evangelios. Pero cuando estudiamos Apocalipsis, cuando leemos el último libro del Nuevo Testamento, notamos que aunque vemos a Cristo en la mayoría del Nuevo Testamento, lo vemos allí haciendo el trabajo que vino a hacer. Amados, aunque lo vemos allí en el Nuevo Testamento a través de los evangelios, lo vemos allí como el siervo sufriente, como aquel que pagó por nosotros. Pero cuando leemos Apocalipsis, sobre todo este pasaje que vemos, para nada lo vemos como una víctima inocente, como una víctima humilde que pagó por nosotros, para nada. Aquí en Apocalipsis lo vemos diferente. El apóstol Juan, cuando estaba entrado en edad, cuando ya era un anciano, y de hecho fue el último de los discípulos en morir, fue el último sobreviviente de los apóstoles, él estaba sentenciado a permanecer en una isla rocosa llamada Patmos. ¿Cuál era su delito? Había predicado la palabra del Señor, había hecho lo que Dios le había mandado, había hablado de Jesucristo, el Hijo de Dios, como la necesidad máxima que tiene el ser humano. A Cristo lo necesitamos todo. Y Pablo y Juan hablaba acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y lo habían condenado a una pequeña isla de 10 kilómetros por 16 de largo, una isla rocosa, y tenía una prisión Roma, y allí decidieron enviarlo para que se muriera. Pero donde está un cristiano, ahí está Dios. Donde está usted en su casa, ahí está Dios, ahí está el Señor Jesús. Así que este hombre llevaba a Cristo en su corazón, servía a Dios de todo corazón, y él estaba allí orando, intercediendo quizás por la iglesia. La iglesia estaba sumamente perseguida. Para ese entonces la iglesia estaba atacada por Roma, un emperador romano en específico llamado Domiciano. Ese tipo perseguía a la iglesia cristiana. Ese hombre era un hombre cruel, era un tirano, era un emperador romano cruel que atacaba a las iglesias, a los cristianos. Ellos fueron los que se encargaron, al igual que a Nerón, de matar a tantos cristianos de la iglesia naciente. Para entonces la iglesia se veía frágil, se veía vulnerable. La gente, huyendo de él, se encerraba en las sinagogas. Y cuando llegaba este tirano, con toda su gente, con toda su tropa, tomaban madera y cerraban la iglesia como si fuera a producirse una hoguera. Ponían leña en las sinagogas y le encendían fuego con todos los cristianos allí dentro, y a todos los quemaban. Mataron a todos los que más podían. Y pienso que Juan estaba orando
por esto. Pienso que Juan estaba orando y clamando a Dios por lo que estaba sufriendo. Que Nerón fue uno de los tantos que también ataba a los cristianos en maderos y les encendía fuego. Así que usaba a los cristianos de la primera época, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, los usaba como antorchas humanas para iluminar su jardín. Ese era el contexto histórico, amado, en que Juan estaba terminando su tiempo en una isla, exiliado, prisionero. Pero con todo eso, con todo ese contexto histórico, el apóstol estaba allí orando y de pronto dice acá que escuchó una voz detrás de él. Y cuando él se voltea para mirar, amados, cuando él se voltea para saber quién era el que le estaba hablando, ya no ve a Cristo en la cruz. Ya no ve a Cristo sanando, caminando como el maestro que recorría las aldeas. Ahora lo ve glorificado. Ahora tiene una imagen diferente. Ve al Cristo que gobierna el universo entero. Y quiero que usted también, por favor, asimile esta imagen del Señor. Quiero que usted, por favor, conserve esta imagen. Dios permitió que Juan viera esta maravillosa imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora está exaltado, ahora está lleno de gloria, ahora Él está como el Rey Supremo del universo, ahora es el Rey exaltado, el Dios eterno, el Dios sublime. Y dice acá, cuando leíamos, que cuando Él le vio, cayó como muerto, porque es al rostro y seguir viviendo. Señor, por eso le dice, no temas, no temas. Y así como él solía hacer, con la gente a donde él se presentaba, la gente caía. Es que ante su presencia no podemos hacer esto. Y todos en la iglesia necesitamos tener, amados, una visión como esta. Necesitamos mirar al Cristo exaltado, exaltado sobre la iglesia, exaltado sobre el mundo. Él es el soberano, Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso. Y Juan nos está bendiciendo también a través de esta experiencia que él tuvo. Y también nos está mostrando a través de esta revelación qué es lo que está haciendo Jesucristo hoy en día como función principal. No solo está intercediendo por nosotros, como la Escritura dice. Esta revelación nos muestra que Jesucristo está en medio de las iglesias, cuidándolas. Si la iglesia está en la casa, allí está el Señor cuidándolas. Recuerden que Él está en medio, representa la iglesia y los ministerios. Y quiero que mire también algo más. Cristo Jesús no solo está cuidando a la iglesia en todo el mundo, sino que además está juzgando a la iglesia. Él está atento a lo que está ocurriendo. Para esto quiero que anoten, si tiene allí sus notas, anote por favor 1 Pedro capítulo 4. Y vamos a ir a buscar este texto, porque vamos a tener claro este versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Allí cerquita va a encontrar la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Y busque el versículo 15, porque vamos a leer desde el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ninguno de vosotros, hablando a la iglesia, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Dice, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Note lo que dice el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire cuán reveladora es esta palabra. El juicio comienza por la casa de Dios. Al primero a quien Dios va a llamar a cuentas es al cristiano, al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia. Por eso es tan vital que en la iglesia no haya desórdenes, no haya delitos, no se cometan pecados, porque Dios va a llamar primero a la iglesia del Señor. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en el ministerio, porque Dios va a llamar primero a la iglesia. Ahora dice claramente versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que Cristo Jesús no está solamente cuidando a la iglesia, sino que está atento a lo que está pasando en la iglesia, a lo que está pasando con la iglesia, a lo que estamos haciendo los cristianos. Él está atento no solo para cuidarla, sino también para juzgarla. Amados, así como Cristo Jesús, Él tiene una función principal, y es cuidar y juzgar a la iglesia, interceder por nosotros. Él estuvo en la carne y Él sabe todo lo que es vivir en la carne. Él nos comprende como nadie. También la iglesia tiene una función. Quiero que busque, por favor, Salmo 119. En el Salmo 119 encontramos que la iglesia tiene una función también específica. Salmo 119, y busque, por favor, el versículo 130. Salmo 119, versículo 130. En este versículo dice, amados, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que hace la iglesia. Cuando expone la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, lo que sale es luz a través de sus hijos. Lo que sale es luz a través de sus siervos. Lo que sale es luz a través del testimonio del Señor. Así que la función de la iglesia es alumbrar, es iluminar al mundo. Si recordamos lo que el Señor dijo en San Mateo 5, vaya a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 14. Note lo que dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Se está refiriendo a la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder por la luz. Y dice: de una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón o de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La función suya y la función mía como hijos de Dios es alumbrar. Alumbrar, ¿qué quiere decir eso? Nuestra vida, maneras de hablar, de pensar, maneras de hacer las cosas de Dios. Que la luz de Jesús está en nosotros. Ahora déjeme aclararle algo. Aquí dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende una luz para esconderla, sino para ponerla arriba y para que ilumine.
Cuando una persona le pide perdón a Dios por sus pecados y recibe a Cristo en su corazón, muerto en delitos y pecados, vida espiritual, viene Cristo, Él es la luz, y Él se posa con su Espíritu Santo dentro nuestro, y cuando se posa sobre nosotros, se posa en nuestro interior, en el Espíritu, se enciende la luz de la presencia de Dios. Mire la diferencia en lo que es ser cristiano y ser un religioso. A través de la religión, su espíritu no se enciende. A través de la religión no puede proveer luz interior. La religión no puede darle vida a su espíritu para que tenga vida espiritual y vaya al cielo. Pero Cristo Jesús, cuando se le abre el corazón a Él, cuando lo invita a vivir dentro suyo, su espíritu enciende la luz de Dios allí dentro. Y cuando la iglesia está en casa, cuando la iglesia está en un templo, está resplandeciente, porque cada hijo suyo está alumbrando, está iluminando. Cada vez que un pastor, un siervo, un ministro, una hija, un hijo de Dios habla de la palabra de Dios a través de las redes, está haciendo luz, está iluminando. Es la función nuestra. Cristo tiene esa función, pero déjeme decirle, la iglesia no brilla con luz propia. Así como la luna. La luna se ve brillante, pero no brilla con luz propia, necesita la luz del sol. La iglesia brilla con el sol de justicia. La iglesia brilla por la presencia de Dios. Usted brilla porque Cristo está dentro suyo. Así que esa luz que hay dentro suyo, hay dentro mío, tiene que seguir resplandeciente. Por eso la gran necesidad de tener siempre comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el aceite, por decirlo de ese modo, el aceite que alimenta la llama de Dios dentro suyo. La iglesia tiene que seguir iluminando. La iglesia tiene que seguir resplandeciendo como antorcha, dice la palabra del Señor, como luminares en el mundo. Ahora quiero que vuelva, por favor, Apocalipsis capítulo 1, donde estamos trabajando, y quiero que note el versículo 13. Allí en el versículo 13 versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Amados, Él está en medio. Los candeleros representan las iglesias. Él está en medio de las iglesias. Él está en medio de la sana doctrina. Él está en medio de los hijos de Dios. Esto es lo que Dios nos muestra a través de esto. Él está cuidando de la iglesia, a donde quiera que esté. Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Ahora piensen esto. El mundo de Juan se derrumbaba. El mundo de Juan se desintegraba. Él no entendía por qué un gobierno como Roma se levantaba contra la iglesia de Dios. Él no entendía por qué tanta maldad, por qué tanta atrocidad, cómo destruyeron el templo de Jerusalén. Recuerde que Juan era un apóstol sobreviviente y ahora estaba exiliado en una isla. Piensen en esto, amado. Tal vez él no entiende. Tampoco entendamos lo que está en este mundo, las cosas que están ocurriendo. A Satanás, el Dios de este siglo, él hace aquí lo que hace porque Dios se lo permite. Pero la iglesia quiere un mensaje y se lo transmite a través de esta visión. Como Juan, ver que a pesar de todo lo que está ocurriendo, tanto en el mundo en que Juan vivía, como en el mundo en el que habitamos hoy, aunque haya caos, aunque haya sufrimiento, aunque haya persecuciones, aunque en otras partes como China se estén cerrando iglesias,
aunque estén matando cristianos, aunque los estén quemando vivos, Cristo sigue reinando. Juan ve que, amados, a pesar de todo lo que vivimos, le damos gracias a Dios, porque estamos a través de este medio sujetos a las situaciones que se presentan. La señal de internet está inestable, pero tenemos que seguir adelante. La palabra del Señor tiene que ser enseñada y tiene que seguir siendo predicada. Estamos alumbrando, como dice la Escritura. Y déjeme decirle que Juan estaba orando por lo que estaba ocurriendo en su tiempo. También la iglesia está orando, pero esa imagen de Jesús está diciendo: yo tengo todo en mi mano, yo tengo todo bajo control, yo reino. Dios está mostrando aquí en ese pasaje que estamos estudiando, Dios está mostrando, amados, cómo la iglesia cristiana tiene que tener la imagen correcta, adecuada, del presente, de cómo está Jesús. Jesús está reinando, amados. El apóstol está mirando. Si vemos acá en Apocalipsis, versículo 4, donde estamos, versículo 14, a donde estamos estudiando, dice que él pudo ver cómo su cabeza, dice acá, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y esto habla de su eternidad. Y dice más, dice, versículo 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Dos cosas: eternidad. Dios muestra su eternidad. La Biblia lo llama el anciano de días, pero también habla de su mirada penetrante. Era como llama de fuego sus ojos. Y en un mundo como este, donde hay tanta maldad, donde hay tanta corrupción, donde se hacen tantas cosas a escondidas, jamás un ser humano, no importa lo que haga, escapará ante la mirada penetrante de nuestro Señor. Quiero que busque un verso, por favor, que está en Marcos, capítulo 4, versículo 22. Busque San Marcos, capítulo 4, versículo 22. Y mire lo que dice el mismo Señor. San Marcos, capítulo 4, versículo 22. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Quiero leerlo de nuevo. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios, amado, todo lo ve. De su mirada penetrante como llama de fuego, ninguno de nosotros se puede escapar. Cuando pensamos que nadie sabe, cuando pensamos que nadie entiende, deberíamos recordar que su vista descubre hasta los más pequeños detalles. El Señor todo lo ve y todo lo conoce. Vuelva allí, por favor, Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a mirar aquí algo más que está en el versículo 15. Dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 15. Mire, amados, dice y habla acerca de la función de Jesús como juez. Sus pies como de bronce brillante, refulgente, como fuego, como quien mete un metal en carbones al rojo vivo. El metal se pone al rojo vivo, se enciende, se ve refulgente. Y el bronce, amados, habla de juicio. El bronce representa juicio. Lo que Cristo está mostrando acá, sus pies de bronce, se está refiriendo que el juicio está en Él. En una nación, en un mundo como el que vivimos, donde la justicia
brilla por su ausencia, donde el derecho del pobre es menoscabado, donde el derecho del pobre es destruido, es subestimado. Amados, Cristo juzga con justicia. Por eso sus pies de bronce refulgente o de bronce bruñido, Él garantiza que donde haya injusticia, donde haya caos, Él establecerá el orden. Ese es el Cristo exaltado. Esto es lo que Él está mostrando. Ahora note que dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Y esto hace referencia, amados, a su gran autoridad. Dios en su palabra nos dice también, quiero que busque allí, San Juan capítulo 8, me gusta esto, San Juan 18. Vaya a San Juan 18 y notamos cómo aún en su humanidad Cristo Jesús mostró esa gran autoridad. San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Y busque el versículo 4. Dice aquí, versículo 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas, como dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Luego dice, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Mira, amados, esto habla de la gran autoridad de Cristo exaltado. Cristo Jesús, Él dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y también en la tierra. Juan está escuchando que la voz de nuestro Señor es como estruendo de muchas aguas, y él sí sabía lo que eran los estruendos de muchas aguas. Él conocía como el golpear de la... Cada vez tal vez que escuchaba que las olas golpeaban con fuerza las rocas, él decía tal vez, así es la voz de mi Señor, con autoridad. La voz de nuestro Señor es una voz suave, es una voz dulce y fresca, pero al mismo tiempo es una voz llena de poder y llena de autoridad. Por eso, amado, él dice, la voz era como estruendo de muchas aguas. Ahora, mira, amados, nosotros estamos viendo la imagen de Cristo exaltado. Por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso la iglesia le exalta y le glorifica. No porque está en una cruz, porque ha sido exaltado hasta lo sumo, fue humillado, hasta lo sumo Dios lo exaltó. Está lleno de gloria y lleno de majestad, bendito sea su nombre. Ahora miren aquí el pasaje que estamos estudiando, el versículo 16. Note cómo el Señor es tan diligente, cómo el Señor está presto, siempre está activo, siempre está diligente, viendo lo que está haciendo la iglesia. Versículo 16 de Apocalipsis 1 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Dice, 7 estrellas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y esas estrellas representan a los pastores de las iglesias. Ahí está haciendo específicamente a la iglesia de Asia Menor, las 7 iglesias. Pero las iglesias de Asia representan como el número 7 la perfección, lo completo de la iglesia en el mundo. Y las estrellas que dice acá, amados, ángeles, como dice aquí, versículo 16, 7 estrellas, dice acá. Y estas estrellas representan a los pastores. Dice, escribe al ángel. Recuerde que las cartas, todas dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, en Sardis, en la Odisea, porque las estrellas representan a los pastores, a los siervos de Dios. En el versículo 20 usted note o lo puede leer, notará cómo se refiere a los pastores como ángeles. Es porque la palabra ángel quiere decir mensajero,
quien lleva el mensaje del Señor, el pastor, el apóstol, el profeta. Específicamente está hablando acerca de pastores, o quizá también refiriéndose a los ancianos de la iglesia, a aquellos que cuidaban del rebaño del Señor. El llamamiento, amado, está en manos del Señor. Esto indica que el ministerio de la iglesia, el llamamiento, el equipamiento, la conservación de los ministerios está en las manos de Dios. Les pertenecen a Cristo Jesús. Recuerde que la palabra del Señor dice, y Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Y habla de los 5 ministerios: el apostolado, el profético, el maestro, el pastor, el evangelista. Porque los ministerios, el equipamiento ministerial está en las manos de Dios. No le pertenecen a la iglesia, y menos le pertenecen al mundo. Le pertenecen a Dios. Él es Dios de ministro, y Él habla con las autoridades de las iglesias que Él ha establecido. Ahora, déjeme decirle también, aquí también habla, versículo 15, de que salía una espada de su boca. Dice, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Y si usted ha sido juicioso en el aprendizaje de la palabra, sabrá lo que dice Hebreos 4:12. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que todo filo. Todas las batallas del Señor, todas las batallas de la iglesia se logran con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser declarada, salida, creída. Debe ser dirigida a través de su boca. Cuando usted abre la boca y declara un texto bíblico, cuando habla de una saliendo la espada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usará esa palabra como poderosa espada para destruir lo que tenga que destruir, para quitar lo que tenga que quitar. A los enemigos del Señor se les vence con la espada del Espíritu. Por eso Pablo habla de la armadura que tiene el cristiano. Usted tiene espada en su boca. Cuando usted abra su boca, la espada del Espíritu sale. Por eso los trabajos de hechicería son cortados. Por eso los brujos, cuando se proyectan astralmente, usted puede usar la palabra, incluso hasta en su misma mente. Cuando usted menciona la palabra de Dios en su mente, y es un ataque de brujería, de hechicería, de proyección, la espada del Espíritu sale como un poderoso rayo, más poderosamente que toda espada de doble filo. La palabra de Dios creída, modulada en su corazón y expresada por su boca, produce estragos en el reino de las tinieblas. Y esta es la espada que usa el Señor. Por eso Juan está diciendo, la espada de su boca es la palabra de poder que salía de su boca. La iglesia tiene a Cristo, y la iglesia tiene que seguir predicando. Usted tiene que seguir hablando la palabra del Señor. Usted tiene que seguir hablando la palabra de Dios, exclamándola contra el enemigo, exclamándola contra enfermedades, contra males. Hable la palabra de Dios, porque es la espada que el Espíritu Santo va a usar. Es el arma de conquista que usa el Señor. Amados, también dice, también la palabra de Dios dice en el versículo 16, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso habla de su santidad. Eso habla, amado, de la pureza del Señor. Esto habla de la pureza de la cual nunca se debe olvidar ningún cristiano. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que cuando miramos a Cristo exaltado, amado, nos damos cuenta que aunque este mundo va sin control, Cristo tiene todo bajo su control. Cristo tiene todo bajo su cuidado. Él cuida de la iglesia en las condiciones en las que se encuentre. Igual sigue Cristo reinando y moviéndose en medio de ella. Por favor, no olvide cuando ore que Cristo está lleno de gloria y de majestad. No olvide cuando ore que Él está sentado en su trono. No olvide adorarlo.
No olvide exaltarlo y glorificarlo. Quiero que allí en casa, por favor, cierre sus ojos, porque vamos a orar para tomar en nuestro corazón esa visión del Hijo de Dios. Ya no está en la cruz. Él estuvo unas horas en esa cruz, pero ya no está en la cruz. Venció la muerte, venció la tumba, y ahora, amado, déjeme decirle, el Señor está por encima de todo imperio o poderío del diablo. Y la iglesia proclama la grandeza del Señor. Por eso tenemos que seguir alabándole, adorándole y glorificándole. Cierre sus ojos, por favor, allá en casa, y llene su corazón con esta visión. Y cuando vaya a orar, recuerde esta visión. Es la visión de Dios, es la visión de Jesús, exaltado, glorificado, actual, ahora. Así está el Señor. Por eso lo exaltamos. Por eso le glorificamos. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, en esta hora, dígaselo a Dios. Padre mío, Dios mío, gracias te doy por el libro de Apocalipsis. Gracias te doy por esta visión que le diste a Juan. Dígaselo a Dios, aunque las cosas estaban difíciles en el tiempo de Juan, Cristo se muestra como aquel que tiene el control, como aquel que tiene en su mano las iglesias y las familias cristianas, como aquel que tiene el control sobre lo que ocurre en la iglesia, como aquel que juzga, como aquel que mira todo lo que ocurre en la iglesia. Si nosotros consideramos, Señor, que siempre estás atento a lo que ocurre en la iglesia, deberíamos tener cuidado con los errores que cometemos en casa y en las iglesias. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todo aquello que hayamos hecho que te haya ofendido, como cristianos, como iglesia. Todos nuestros errores, nuestras injusticias que son pecado, te pedimos que los borres. Dígaselo a Dios, borra todo pecado que yo como hijo de Dios he cometido a nivel espiritual en la iglesia, el maltrato que haya tenido con mis pastores o líderes. Padre, te pido perdón. Hoy oro, Señor amado, adoptando esta imagen que tuvo Juan. Quiero adoptar, dígaselo a Dios, quiero adoptar en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente que tú gobiernas, que tú reinas, que tú eres sublime y que estás lleno de toda gloria, de toda majestad, y que nada hay oculto delante de tus ojos. Que el juicio, amado, el juicio viene pronto. Dígaselo a Dios. Oh, puedo imaginar tus pies refulgentes. En un mundo como el que hay hoy en día, el juicio no tarda en venir. Por favor, ten misericordia, dígaselo a Dios. Porque el juicio del Señor comienza por la casa de Dios. Dígaselo a Dios, hoy me pongo a paz contigo. Pido me perdones y me ayudes. Pido que me guardes y me libres. No solo a mí, sino a mi familia. Guarda a la iglesia. Por favor, suple en todas las necesidades que requiere la iglesia y el ministerio pastoral. Todas las necesidades que requiere la iglesia para permanecer haciendo lo que tú nos has mandado. Dígaselo a Dios. Oro por las necesidades de la iglesia, Señor. Dígaselo a Dios. Padre mío y Dios mío, todo está bajo tu control. Todo está en tus manos. La iglesia y el ministerio está en tus manos. Te doy gracias, Señor. Guardo esto en mi corazón. Gracias por entrar a mi casa. Gracias por estar aquí. Dígaselo a Dios en nuestro hogar. Te seguiremos exaltando. Te seguiremos bendiciendo. Porque hoy puedo declarar, mi casa y yo serviremos a Jehová, a Cristo exaltado. Muchas gracias, dígaselo a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Guardo esto en mi corazón. Guardo esto en mi espíritu. Avivo mi espíritu con tu palabra. Guardo esto en mi corazón. Nos encomendamos para esta semana que comienza. Gracias te damos. Tú eres nuestro ayudador. Dígaselo a Dios. Nuestro